no con un agujero, sino un relleno, y de esta manera estamos asegurando mayor resistencia a la pieza. Entonces le podemos decir cada 10 capas, cada 15, cada 20. Y este es el ángulo de mallado. Estos parámetros los podemos dejar ya así por defecto. Entonces, pongamos acá esto. Venimos acá, la velocidad. Cuando uno ya es un poquito más experto en el tema pues, de esta impresión, podemos venir a controlar los parámetros de la velocidad con la cual se van a imprimir. Entonces, por ejemplo, decimos los perímetros, la velocidad con la cual van a ser impresos los perímetros, vamos a imprimir a 30 milímetros por segundo. Los perímetros más pequeños también a 30 milímetros por segundo. Los perímetros externos, entonces vamos a imprimir al 70% de esta velocidad. Entonces, si estamos imprimiendo a 30 milímetros por segundo, significa que los perímetros externos los vamos a imprimir a 21 milímetros por segundo. El mallado a 60 milímetros por segundo. Los mallados sólidos a 60 milímetros por segundo. Podemos poner acá, en este caso nos dice, usted puede poner milímetros por segundo, o aquí puede poner milímetros por segundo o porcentaje. Si usted pone un porcentaje, toma el porcentaje de acá. O sea, si usted pone, por ejemplo, 100%, significa que sería el 100% de este valor, 70% de este valor. Por ejemplo, en este caso, 70% de este valor, y el 70% es 21 milímetros por segundo. Acá lo mismo, entonces, mallado sólido 60 milímetros por segundo o un porcentaje de este valor. La velocidad con la cual va a hacer el mallado en las partes, en las capas superiores, 50 milímetros por segundo. Material de soporte, ya vamos a hablar de eso, 60 milímetros por segundo, y así sucesivamente, ¿cierto? Ya uno puede, digamos que, entendiendo bastante eso, puede ya modificar estos parámetros también para obtener impresiones de muy buena calidad, de pronto ahorrando tiempo o haciéndolas un poco más lentas, pero con eso también puede mejorar la calidad pues, de la impresión. Aquí nos pregunta, Skid and Brim, ¿qué es esto? Esto es, Skid es que cuando usted va a empezar a hacer una impresión, entonces usted necesita imprimir este rectángulo, este que está acá, ¿cierto? Pero entonces resulta que cuando la impresora empieza a imprimir, en el extrusor, digamos que justo en el momento en que la impresora se empezó a mover en el extrusor, el material no había llegado a la punta del extrusor, entonces por lo tanto el motor se empieza a mover, pero resulta que el material empezó a caer a partir de este punto, y ya sigue cayendo material, le hace el perímetro y llegamos acá y ya empezamos el rellenado. ¿Qué va a pasar? Que esta área, y al ser la primera capa siempre es una capa visible, esta zona le va a quedar sin material, por lo tanto va a ser una zona fea en la impresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Con esto lo que vamos a hacer es que antes de empezar a imprimir la pieza, vamos a imprimir un perímetro externo a la pieza. Entonces, si es este rectángulo que vamos a imprimir, entonces vamos a imprimir un perímetro externo, por decir algo por acá, así, de material, ¿cierto? De tal manera que aseguramos que cuando la pieza empiece a imprimir, a la boquilla del extrusor ya le haya llegado el material suficiente para que la pieza quede bonita. Acá nos pregunta cuántas vueltas queremos que le dé a la pieza antes de empezar a imprimir. Lo normal es 1, o sea, el programa nos dice 1, pero yo recomiendo mejor 3. Mejor 3 y a una distancia del objeto considerable, 5 milímetros, yo le pongo 8, pueden ser 5 milímetros o 6. ¿Por qué? ¿Por qué razón 3? Porque a veces la impresora alcanza a dar una vuelta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el programa nos recomienda 1, pero la impresora alcanza a dar una vuelta completa antes de que el material le llegue a la punta de la boquilla. Entonces, en ese caso, a pesar de que nos dio la vuelta, de todas maneras empezaría acá y nos descargaría el material a partir de este punto. Entonces, igual, esta zona va a ser una zona fea. Entonces, lo mejor es que yo que he aprendido con la experiencia, he visto que con 3 vueltas es suficiente para que el extrusor esté cargado de material. Bueno, venimos acá a la opción material de soporte. ¿Qué es material de soporte? Hay piezas que por la complejidad de las formas
digamos que hay partes de la pieza que quedan en el aire, que quedan colgando. Entonces, ¿qué pasa? La impresora no puede imprimir en el aire. Entonces, como la impresora no puede imprimir en el aire, el programa nos da la opción de que cuando el mismo programa calcula o se da cuenta que la impresora va a imprimir en el aire, entonces lo que hace es que le genera un material de soporte que se va a imprimir desde abajo de la primera capa hasta arriba. Se va a imprimir un material de soporte de tal manera que cuando la impresora tenga que imprimir pues la pieza, digamos que llegue a esa zona donde a esa zona que va a quedar, que podría quedar impresa en el aire, haya un material ya de soporte, como una especie de columnas, hayan unas columnas donde se pueda apoyar pues como el material. Bueno, una vez configurados todos estos parámetros, entonces esta opción por recomendación siempre activa. Entonces una vez configurados todos estos parámetros, le damos guardar. Le damos guardar y aquí le ponemos el nombre. Por ejemplo, le podemos poner prueba 1 o prueba, como queramos. Prueba. Y le damos guardar. ¿Cierto? Listo.